Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre las cosas más importantes. Entonces, esta noche nosotros tenemos varios motivos para expresar tristeza porque se han producido pues varios fallecimientos. Quiero pues lamentar mucho el fallecimiento del ingeniero Virgilio Antonio Contreras Osorio, mejor conocido como el ingeniero Contreras, un interactivo muy activo, perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana, que tenía pues muchos años haciendo vida en distintos medios de comunicación, intercambiando sus ideas siempre con mucho respeto. Así es que lamento mucho la muerte de el ingeniero Contreras, una gran paradoja, porque el ingeniero Contreras padeció un cáncer y lo enfrentó con mucha dignidad y hasta de manera exitosa, porque prácticamente superó el cáncer que le había afectado. Sin embargo, pues recibió una vacuna contra antigripal y eso le causó una reacción totalmente adversa en todos sus órganos y lamentablemente por la crisis que se le presentó después de haber sido pues vacunado por esa situación, eso le produjo la muerte al ingeniero Contreras. Nuestra solidaridad con su esposa, con sus hijos, con toda su familia. Ellos saben que apreciamos bastante al ingeniero Contreras y de que se produjo la situación con él, con la enfermedad que padeció y que enfrentó. En todo lo que pudimos, ayudamos para que él recibiera las atenciones pues necesarias. Entonces, señores, también lamentar mucho la muerte del hermano del obispo de la diócesis de Santiago de los Caballeros, el obispo Freddy Bretón. Su hermano Domingo Bretón resultó muerto en un hecho que aparentemente es de delincuencia simple, porque lo despojaron de la motocicleta en la que andaba este señor de 67 años de edad, que tenía más de 27 años trabajando en un almacén agropecuario en Licey al Medio. Y entonces lo atracaron para quitarle el motor y lo mataron a Domingo Bretón, el hermano de Freddy Bretón, el obispo de Santiago, que pues ha expresado con mucha gallardía la situación que padece, porque lo ha hecho con absoluta normalidad, tomándose este caso como uno de los tantos casos que ocurren a toda la familia, y ha dado a conocer el caso suyo como si fuera el caso de cualquier familia dominicana, es decir, expresando que le duele lo que ha ocurrido con su hermano y le duele lo que ocurre con los que no son sus hermanos de sangre, sí sus hermanos en Cristo, sí sus hermanos en la fe. La policía ha prometido rápidamente esclarecer esta situación. Lamentamos mucho este hecho violento. También quiero pues expresar mis condolencias, ya lo hice personalmente,
al distinguido amigo, el periodista Greimer Méndez, que su madre, doña Isabel Santana Méndez, pues falleció de manera repentina. Una señora que estaba en sus actividades normal, creo que se estaba peinando al momento de su fallecimiento, es decir, no era una persona que tenía un problema de salud, que estaba deteriorada, que se estaba esperando que en cualquier momento se produjera una cosa como esta. No. Estaba pues de manera normal, sana, y entonces de repente parece que se le produjo un infarto fulminante y murió la madre de Greimer Méndez. Así es que nuestra solidaridad con él, con sus hermanos y con toda la familia. Entonces, bueno, señores, por otra parte, la política sigue activa. Este es un año donde tienen que producirse definiciones importantes. Entonces, hay unas declaraciones del doctor Leonel Fernández. Él estuvo en el día de hoy, parece que por la zona de Juan Dolio del Este, porque lo vi ahí en un video que han distribuido, donde él se paró a comer yaniqueques, estas cosas que hacen los políticos para mostrarse tan normales como los otros ciudadanos. No sé qué tanto impacto ya puedan tener estas cosas, pero vámonos a unas declaraciones que él ha dado, en las que él está planteando que está seguro que se mantendrá la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver si tenemos disponible un corte con estas declaraciones del doctor Leonel Fernández, presidente del PLD. Primero, lo mundial. Yo pienso que con respecto a la economía mundial hay mucha preocupación. La tensión comercial entre China y los Estados Unidos, la volatilidad que hoy se ve en los mercados bursátiles, una disminución de la inversión extranjera directa, conflictos geopolíticos. Entonces, todo eso genera una preocupación en el ámbito internacional. Obviamente que un país como la República Dominicana no está ausente, no está inmune a lo que acontezca en el plano internacional. Desde el punto de vista interno, hemos tenido un periodo largo de estabilidad, de crecimiento y de optimismo. Yo espero que en este 2019 eso se mantenga y que en el plano internacional se produzca una distensión que genere mayor confianza y certidumbre de lo que pueda acontecer a nivel internacional. ¿El PLD se mantendrá unido? Acuérdense que muchas veces en nuestro país se parte a veces del absurdo, pero siempre se llega a la razón. Entonces la razón siempre se impondrá, el PLD se mantendrá unido, cohesionado y ganará las próximas elecciones. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Cándido. Bueno, señores, entonces están estas declaraciones del doctor Leonel Fernández y también hubo unas declaraciones del ingeniero Juan Temístocles Montaz, que voy a ver algunos párrafos de estas declaraciones. El exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz, consideró que en el país hay una crisis de legitimidad y confianza que ha impactado el Partido de Liberación Dominicana, PLD, generando una crisis orgánica, moral e ideológica, aunque destacó que la problemática es característica de todos los partidos políticos dominicanos. Aseguró que el escenario político actual en la República Dominicana es complejo y repleto de incertidumbre, en el que se aprecia una crisis de legitimidad de las instituciones políticas, así como una creciente desconfianza hacia los actores del sistema político. Montaz expresó que esa crisis la han originado los conflictos internos de sus dirigentes por el poder, generando divisiones profundas que parecen irreconciliables. Y entonces, en estas declaraciones, Montaz está proponiendo que tanto el presidente Danilo Medina como el expresidente Fernández
se echen a un lado y apoyen una propuesta distinta a la de cualquiera de ellos dos para garantizar la unidad y la permanencia del PLD en el poder. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al retorno vamos a presentar cuáles fueron las 10 informaciones, los 10 temas de mayor incidencia, de mayor impacto esta semana. Bueno, señores, hoy en Venezuela se produjo una situación ahí de una detención espectacular del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó. Este es el presidente de la Asamblea. Él iba a un encuentro y en plena calle, agentes del llamado Servicio Bolivariano de Inteligencia interceptaron el vehículo, lo hicieron salir y lo apresaron. Entonces el gobierno se ha apartado de este hecho. Incluso los agentes, según ha dicho el vocero del gobierno, Jorge Rodríguez, estos agentes del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, han sido suspendidos. Y el gobierno dice que esa fue una acción aislada del SEBIN, que no fue por instrucciones políticas. Pero estas imágenes, a recorrer prácticamente todo el mundo, pues dejan una clara visión de qué es lo que ha estado ocurriendo en Venezuela. Sin embargo, fue puesto en libertad casi inmediatamente Juan Guaidó y pues los agentes supuestamente serán cancelados. Ahora vamos a ver nosotros aquí cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Con diversos actos se realizó el pasado lunes la celebración del Día del Poder Judicial. El presidente de la República, Danilo Medina, presidió una audiencia solemne celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. En el encuentro rindió cuentas el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán Mejía, quien hizo un recuento de su trayectoria al frente del ente judicial en el período 2012-2018. Germán manifestó sentirse satisfecho por su desempeño al frente del Poder Judicial por 7 años y dijo irse en paz por saber que sus decisiones fueron tomadas con la idea de justicia y de servicio ciudadano, con la satisfacción de haber cumplido su rol con entereza, decoro, responsabilidad, valentía, independencia, probidad, calidad, eficiencia y amor. Mientras se oficiaba la misa de acción de gracias por el Día del Poder Judicial, en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, miembros del Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, lanzaban heces fecales en protesta por la forma en que se ha desempeñado la justicia en los últimos años. Fue ultimado de 2 balazos en el pecho la tarde del pasado martes el comandante de la Policía Preventiva en la ciudad de Baní, coronel Daniel Ramos Álvarez, cuando intervenía a un punto de drogas. En tanto se entregó a las autoridades en una parroquia de Baní Rafael Antonio Díaz, alias Buche, quien es acusado de asesinar de varios disparos al coronel Ramos Álvarez. El general Juan Jerónimo Brown Pérez, jefe de la Regional Sur Central de la Policía, con asiento en Baní, lamentó que el acusado se haya entregado a las autoridades. Los restos del coronel de la policía fueron sepultados con altos honores a las 6:45 de la tarde del pasado jueves en el cementerio Puerta del Cielo. El director de la Policía Nacional, Neyaldrin Bautista Almonte, al dar el último adiós al oficial, le dijo a su familia que fue un ejemplo de superación y que el país está conmovido con su inesperada muerte. Su esposa, entre lágrimas, lo despidió con la canción Yo te extrañaré.
El presidente Danilo Medina ascendió a título póstumo de raso a cabo del ejército a Oriano Montero Encarnación, quien resultó muerto el pasado sábado al ser atacada a tiros por un haitiano, la patrulla en la que participaba en Elías Piña. De acuerdo con la información oficial, el militar asignado al Cuerpo Especializado para la Seguridad Fronteriza, CESFRON, fue muerto de un disparo que hizo un haitiano que había sido mandado a detener por una patrulla fronteriza en la localidad El Callejón en Elías Piña, fronteriza con Haití. Tras lo ocurrido, otro miembro de la patrulla ultimó al haitiano, quien de acuerdo con el Ministerio de Defensa iba con una mochila que al parecer resultó sospechosa junto a un compatriota que emprendió la huida. Luego de ocurrido este hecho, el Ministerio de Defensa estableció el reforzamiento de la vigilancia en localidades ubicadas al norte de la frontera de Dajabón y en cada puesto de chequeo militar que enlazan a los pueblos de la línea noroeste con Dajabón se han tomado medidas extremas para impedir la entrada de ciudadanos haitianos de forma ilegal o indocumentada. Los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte violenta en la República Dominicana. Esto se refleja con la llegada del nuevo año, ya que en solo los 7 primeros días se registraron 11 víctimas mortales por accidentes en diferentes regiones del país. En la región sur ocurrieron al menos 3, Baní, Ocoa y Barahona, mientras que también hubo registros fatales en Santo Domingo. El caso más reciente fue la noche del lunes en Baní, en el que fallecieron 5 personas. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 5 de la carretera Sánchez, Baní-Asua, cuando un camión furgonero embistió a un carro que abordaba a 5 pasajeros. En ese mismo orden, un empresario japonés residente en Jarabacoa falleció la tarde del miércoles en un accidente de tránsito ocurrido en Villa Altagracia. Takeaki Hidaka, alias Tontoni, era un reconocido empresario de Jarabacoa, comunidad que lo acogió desde que su familia llegó al país en la década de los años 50. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Víctor Alexander Portorreal, alias Chamanchacra, por el asesinato de su pareja y los 3 hijos de esta. Los jueces lo sentenciaron a esa pena por los cargos de homicidio, violación sexual e incesto, en perjuicio de Reina Isabel Encarnación y sus 3 hijastros. Deberá cumplir la condena en la cárcel de San Pedro de Macorís. Horas antes, el condenado admitió la comisión de los hechos imputados y pidió perdón a los parientes de las víctimas. Se recuerda que los asesinatos ocurrieron el 4 de febrero del 2018 en la casa donde vivían y de acuerdo a la acusación, Portorreal Mendoza primero asesinó a su pareja, luego a sus 2 hijastras y el día después a su hijastro de 9 años, luego de dormir con el niño en la casa con los cadáveres. De acuerdo a una publicación del periódico El Nuevo Herald, la permanencia de República Dominicana en el Acuerdo del Tratado de Libre Comercio, o DR-CAFTA, se ve amenazada por el gobierno de Donald Trump, así como también peligra la de El Salvador y Nicaragua. Según la información, funcionarios federales están estudiando el acuerdo firmado en el 2005 con 6 naciones latinoamericanas para determinar si pueden bloquear el acceso preferencial de Nicaragua, República Dominicana y El Salvador al mercado estadounidense sin afectar el resto del acuerdo. De su lado, el canciller Miguel Vargas Maldonado calificó de rumores periodísticos las informaciones sobre las sanciones de Estados Unidos contra la República Dominicana y la posible expulsión del Tratado de Libre Comercio. El canciller dijo que esas versiones no están basadas en ninguna declaración oficial del gobierno estadounidense y que el país no ha recibido ninguna notificación en ese sentido. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, informó al país que la Cancillería logró el retorno de 23 pescadores dominicanos liberados en la Mancomunidad de las Bahamas, luego de permanecer detenidos en esa nación durante 6 meses. Asimismo, retornó un grupo de 25 pescadores tras cumplir una condena de 6 meses para sumar los 48 que habían sido detenidos el pasado año en aguas de Bahamas. Para coordinar las gestiones de traslado, Vargas designó a la viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, Marjorie Espinosa. La funcionaria acompañó al grupo de pescadores que arribó a la base aérea de Puerto Plata a bordo de una nave de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Un tribunal de apelación les redujo la sanción a 6 meses de cárcel. El Ministerio de Hacienda informó que ha seleccionado a través de un proceso competitivo a Guggenheim Securities para que sirva de firma asesora en el diseño de una potencial licitación para la venta de acciones de la central termoeléctrica Punta Catalina. El diseño del proceso incluye la elaboración de estrategias para la venta de acciones a un socio de alto nivel, diseño del mecanismo de licitación, análisis de las potenciales ofertas de compra, asesoría para la negociación de los aspectos corporativos y financieros de la venta potencial y recomendaciones en
en cuanto a la gobernanza corporativa de la central termoeléctrica luego de la venta de acciones, entre otros. Donald Guerrero informó que el objetivo del gobierno dominicano con el diseño de la licitación es obtener de forma transparente un socio estratégico de reconocida trayectoria internacional y de esta manera el Estado dominicano continuaría siendo socio de las plantas y participaría de las ganancias anuales que genere Punta Catalina. La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó el pasado jueves una resolución para no reconocer la legitimidad del mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y llamar a que se celebren nuevos comicios en una fecha cercana con observación internacional. República Dominicana, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía votaron a favor de no reconocer la legitimidad del mandato de Maduro, quien se juramentó para un segundo periodo de 6 años. El documento fue respaldado por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima. Venezuela, que en abril de 2017 inició un proceso de 2 años para abandonar la organización, rechazó el texto. Venezuela está sumida en una profunda crisis económica y social, con una hiperinflación de 7 dígitos y una fuerte recesión que se ha extendido por 4 años consecutivos. Finalmente, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, presentó su dimisión al frente de la organización multilateral, informó el organismo financiero. La renuncia de Kim, que ha ocupado la presidencia del Banco Mundial en más de 6 años, será efectiva a partir del próximo 1 de febrero. Ha sido un gran honor servir como presidente de esta notable institución, llena de personas apasionadas, dedicadas a la misión de acabar con la pobreza extrema en nuestra vida, dijo Kim en el anuncio de su renuncia. Kim, un doctor y antropólogo estadounidense de 59 años, experto en cuestiones de salud global, había sido reelegido en septiembre de 2016 para un segundo mandato de 5 años al frente del Banco Mundial, que comenzó el 1 de julio de 2017. Bueno, señores, ahora vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso tenemos el enfoque de la semana y las tres preguntas. En un momento. Bueno, señores, en el enfoque hablo de México y hablo de Venezuela. En los dos países hay crisis por razones muy distintas. En el caso de México, de lo que se trata son de las formas en las que el nuevo presidente trata de resolver problemas que sin duda alguna hay que enfrentar. En México, pues, hay un problema que los 3 últimos presidentes antes de López Obrador, es decir, en los 3 sexenios que hubo antes de López Obrador, siempre los presidentes agotaron algún tipo de medidas para enfrentar ese problema, pero lamentablemente no tuvieron ningún éxito. Y el problema se fue agravando. Es el problema del robo de combustible que se distribuye a través de ductos. Entonces esos ductos son interceptados y se roban los combustibles y luego esos combustibles van a un mercado clandestino. Eso es lo que ellos llaman el huachicoleo. Entonces Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto realmente no tuvieron éxito enfrentando el huachicoleo. Entonces, el López Obrador se ha propuesto acabar con eso, pero él lo ha hecho cerrando los ductos y ha creado una situación de crisis y de parálisis en México porque hay largas filas para conseguir combustible en 7 estados y en la capital, y la gente en una sensación de pánico. Las pérdidas son grandiosas por la forma, ¿no?, de abordar este
este problema, y ya veremos después de una semana de fracaso, porque esto ha sido un fracaso total, cómo se reorientan las cosas para ver si se buscan medidas tecnológicas apropiadas para enfrentar ese problema, el del robo de combustible. Es muy grave. Estamos hablando de que pudieran estarse perdiendo más de 3.000 millones de dólares anualmente por el robo de combustible en México y su venta clandestina en una especie de mercado negro. Por otra parte, la crisis de Venezuela es así que no tiene madre ni padre. Nicolás Maduro pues se ha juramentado de nuevo como presidente de Venezuela, totalmente de espaldas a la comunidad internacional. El grupo de países de Lima, donde hay una gran cantidad de países, pues solamente México no suscribió un acuerdo que declara ilegítimo y que rechaza su juramentación. Pero lo mismo se repitió en el Consejo Permanente de la OEA. Hay 19 países, entre ellos la República Dominicana, pues declararon la ilegitimidad del nuevo gobierno de Nicolás Maduro contra 6 países que rechazaron esa declaratoria y otro pequeño grupito de países que se abstuvieron. Entre ellos estuvo México, entre los que se abstuvo en este caso. Entonces Maduro llevó una juramentación allí con muy escasos presidentes y tratando de navegar contra los vientos, cosa que le es totalmente imposible. La desgracia de este pueblo, el desabastecimiento y lo que le espera a Venezuela, nadie sabe hasta dónde se pueda llegar con esta locura. Y todo por el pánico que tienen Maduro y su entorno al bajarse de ahí, porque lo menos traumático que le puede esperar es la cárcel. Eso es lo menos traumático, eso es lo más sencillo que le puede esperar, y por eso no quieren irse bajo ningún concepto y prefieren mantener ese pueblo como lo tienen, sufriendo las peores calamidades, los niños muriéndose por falta de medicamentos, pues la gente pasando mucho trabajo para conseguir alimentos, no hay inversión en absolutamente nada, no hay futuro, más de 3 millones de venezolanos en la estampida y así por el estilo. Que a propósito de ese tema, sobre él, pues nuestro equipo elaboró las 3 preguntas y le fueron formuladas al diputado dominicano Ito Bisonó. ¿Cuál es el futuro de Venezuela totalmente aislada de la comunidad internacional? Vamos a ver las 3 preguntas. ¿Qué piensa de la juramentación de Nicolás Maduro con el rechazo de países del Grupo de Lima y de la OEA? ¿Y cómo evalúa la posición de República Dominicana? Lo primero es que la juramentación que ha hecho Nicolás Maduro y su grupo es una juramentación desde todo el punto de vista antidemocrática e ilegal. El proceso es obvio, totalmente aislado y además de eso excluyente con el pueblo venezolano. Nosotros vemos que en un mundo globalizado como el que se vive hoy día, ser excluido del Grupo de Lima y de la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe es una clara señal de que ese régimen está totalmente desconectado de la realidad actual y aislado.
lamentablemente hay un tema que es la unidad de la oposición, porque hay que ser consciente. Hay una debilidad, la han podido fraccionar, han sido perseguidos, han sido sometidos a la brutalidad y el abuso y la violación de los derechos humanos, y estamos viendo una nueva dictadura en el continente americano. ¿Podría el régimen chavista subsistir en condiciones de aislamiento casi total de la comunidad internacional? Es muy difícil que Venezuela pueda subsistir por mucho tiempo. Y esto lo digo porque el pueblo en algún momento, con liderazgo político, y peor si fuera sin el liderazgo político, porque entonces sería una revolución, se tiene que manifestar. Y se tiene que manifestar porque no hay medicina para la mayoría de la población, porque están comiendo de los basureros, porque están maltratando a todos los ciudadanos sin distinción, o sea, a los viejitos, a las mujeres, a los jóvenes. Y hay una situación inaguantable que se manifiesta con más de 6 millones de venezolanos que han salido de Venezuela y muchos otros que si le abrieran la frontera, bueno, se irían inmediatamente. Ahora, se está jugando a la geopolítica, ya pasaron los chinos y le dieron financiamiento, se retiran porque no tienen garantía de los financiamientos de más de 50.000 millones de dólares. Vienen de repente ahora los rusos a decir cuidado, se invaden, aunque no hay una amenaza de invasión inmediata. Y hay una presencia cubana desde hace mucho tiempo, que es el ejemplo de la sobrevivencia en aislamiento por más de 50 años, pero que todo el mundo sabe ya en el mundo que no ha sido un éxito ese modelo. O sea que será muy difícil que Maduro y su pandilla pueda durar en el gobierno por muchos años. ¿Sería factible una intervención militar internacional para restaurar la democracia en Venezuela, o es partidario de que el régimen se agote por su propia ineptitud e incapacidad de propiciar una salida pacífica? Como le decía anteriormente, va a llegar el momento en que la población se va a levantar. Se va a levantar y además de protestar, van a tirar a Maduro de la silla de gobierno. Nosotros no somos partícipes de invasiones de un país independiente a otro país, pero sí somos partícipes de que los gobiernos de la región, que tienen que ser solidarios y coherentes con el pueblo venezolano, que ha sido solidario con la República Dominicana, por ejemplo, desde su fundación, porque Duarte terminó sus días en Venezuela, después Bentancur enfrentó a Trujillo. Los que iban deportados corriendo de la tiranía de Trujillo iban a Venezuela. Y en el 78, cuando los militares no quisieron reconocer las elecciones nacionales y amenazaban con quedarse en el poder, vino Carlos Andrés Pérez y sin miedo, sin titubeo, apoyó la democracia. Entonces, sí somos de opinión que hay que darle ayuda a la oposición, hay que hacerle llegar recursos, hay que darle apoyo y hay que alentarlo a que se mantengan fuertes y combatan la narcodictadura de Maduro y de su grupo. Bueno, señores, otro aspecto que se debatió con relación a la crisis venezolana fue el hecho de que República Dominicana, que en el Consejo Permanente de la OEA votó por la ilegitimidad del gobierno de Maduro, declarando esa ilegitimidad, pues envió una representación a la juramentación de Maduro. Y hay quienes han planteado eso como algo incoherente. Lo que pasa, señores, es que la política exterior de un gobierno no es lineal. A la hora de trazar las medidas de política exterior, un presidente prudente tiene que colocar sobre la mesa todos los intereses y actuar de la forma que más convenga
a su país. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de que República Dominicana le diga a Maduro, Maduro, tú te has juramentado de manera ilegítima, no estamos de acuerdo con que tú te juramentaras. Nosotros respaldamos la posición de los 19 países que te declaran ilegítimo. Eso no quiere decir que la República Dominicana ha roto los vínculos que tiene con ese gobierno. Ese gobierno y el dominicano son socios en la refinería dominicana de petróleo. Ese gobierno que es chavista, pues es el mismo, fue el chavismo el que propició Petrocaribe. La República Dominicana fue beneficiaria de Petrocaribe. Después de Petrocaribe, la República Dominicana fue beneficiaria de una venta muy generosa de la deuda con Petrocaribe, que fue algo que redujo el endeudamiento de la República Dominicana. Entonces, hay unas cuestiones, hay unos vínculos, no es una cuestión de enemistad, es sencillamente que no estamos de acuerdo con lo que tú has hecho, pero el gesto de que hubiera una presencia allí, yo creo que ese es un gesto que es cónsono con otros intereses que la República Dominicana tiene que tener sobre la mesa. Los países que no tengan ese vínculo pueden darse el lujo de sencillamente patear al chavismo y decir no miro para allá, y perfecto, pero no miro para allá, yo teniendo cosas comunes contigo que en algún momento tenemos que discutirla y buscarle salida. No. Ahora bien, yo creo que la posición clara y firme de la República Dominicana es la declaratoria de ilegitimidad del régimen chavista que ahora encabeza Maduro de manera ilegal en Venezuela. En breve retornamos. En la última sesión de la segunda legislatura ordinaria, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de aduanas de la República Dominicana. Es de extrema trascendencia e importancia que el Senado en el día de hoy apruebe en segunda lectura esta iniciativa que procura actualizar y modernizar lo referente a la legislación aduanera en la República Dominicana. Creemos que la existencia de esta ley, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, va a ser de gran ayuda para los esfuerzos que realiza el gobierno central y el Estado dominicano en su conjunto y el sector privado. También fue aprobado el proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Los que estén de acuerdo con la empresa levantando su mano. Aprobada esta iniciativa. Los senadores sancionaron además, en primera lectura, el proyecto de ley que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos. Vamos a votar para que en esta primera lectura y que a principio de iniciar la legislatura nosotros podamos darle esta ley a este país que la está requiriendo. Este es el tipo de iniciativa que la sociedad está esperando, que impactan desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, de la salud y sobre todo de la juventud. También fue aprobada en única lectura la resolución que solicita la intervención del presidente de la República para que la dirección del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos dé cumplimiento a la disposición que distribuye las aguas del río Yaque del Sur a partir de la presa de Sabanayegua. Bueno, el presidente Medina realizó hoy la visita sorpresa número 233. En esta visita sorpresa, el presidente estuvo en El Pino, en Dajabón, a tan solo 10 días de haber entregado 1.075 títulos de propiedad. El presidente Danilo Medina regresó a este municipio de Dajabón para dignificar las condiciones de vida de los ganaderos, aumentando y mejorando su producción. Se trató de la visita sorpresa 233 que hizo Danilo Medina para crear bienestar, oportunidades, empleos y riqueza en las comunidades más apartadas del país.
En esta ocasión, Danilo Medina se preocupó y ocupó de las necesidades de 282 pequeños y medianos ganaderos, 242 hombres y 40 mujeres, organizados en la Asociación de Ganaderos El Pino, con una carga familiar de 1.550 personas. Al sostener un diálogo franco y directo con el presidente de la República, los ganaderos están solicitando 300 novillas de leche, 10 padrotes, 6 pozos tubulares, mejoramiento de corrales y salas de ordeño, 20 lagunas, 2 plantas eléctricas, 3 picadoras de hierba, siembra y mejoramiento de 3.000 tareas de pasto, reconstrucción de 22 kilómetros de caminos interparcelarios, tractor, camión, autobús para estudiantes. En tanto, los integrantes del Centro de Madre o de Buena Esperanza aprovecharon la presencia de Danilo Medina para plantear otros requerimientos de las mujeres de la comunidad para contribuir a la economía de sus hogares, como panadería y taller de costura, terminación de escuelas de la zona. Eso pues son parte, ¿no?, de lo que ocurrió, de las informaciones de lo que se produjo hoy en esta visita sorpresa del presidente Danilo Medina. Bueno, se está dando como una primicia el hecho de que pues supuestamente la Junta Central Electoral ha informado al PDI que el nieto de Trujillo no puede ser candidato presidencial. Desde el principio establecimos que él no reúne con las condiciones que establece la Constitución para ser candidato presidencial. No es que las actividades trujillistas estén prohibidas en la República Dominicana, porque eso, aunque figure en una ley, esa ley tiene un carácter inconstitucional y pudiera ser derogada ante cualquier reclamo en cualquier momento ante el Tribunal Constitucional. No, es que hay un requisito de que para ser candidato presidencial usted ha tenido que residir en el país por lo menos durante 10 años y haber renunciado a la nacionalidad adicional que usted tenga. Y él no ha renunciado a la nacionalidad estadounidense ni tiene el otro requisito. Por eso creo que realmente él no reúne las condiciones para ser admitido como candidato presidencial de la República Dominicana. Vamos a una pausa, volvemos con otras informaciones. Bueno, señores, el Partido Cívico Renovador y la Fundación Cirila Osuna dice que hechos no palabras, entregaron una vivienda amueblada a una familia de escasos recursos en el Distrito Municipal de San Antonio, en la provincia de Mao Valverde. Beneficiados son los esposos Federico Camilo Martínez y Yaneris Altagracia Merete, quienes vivían en una casa de madera pequeña y muy deteriorada junto a sus 2 hijas, Yarinet Martínez Merete, de 14 años, y Jacqueline Martínez Merete, de 27 años, quien tiene una condición de salud especial y aparenta de 4 años. La vivienda fue entregada por el presidente del Partido Cívico Renovador y de la Fundación Cirila Osuna, Jorge Zorrilla Osuna, la vicepresidenta de la Fundación, Rosana González de Zorrilla, el director del Partido Cívico Renovador en la línea noroeste y un grupo de empresarios políticos y fundaciones que colaboraron con este proyecto. Además, pues tenemos una información que dice que brigadas del Ministerio de Obras Públicas realizaron este fin de semana un operativo de limpieza en todo el entorno del Faro a Colón con el objetivo de devolverle el esplendor a esa importante zona del municipio de Santo Domingo Este.
Desde tempranas horas de la mañana, decenas de hombres y mujeres del Ministerio de Obras Públicas iniciaron las labores de acondicionamiento y de aseo de toda el área del emblemático monumento. Las brigadas que se presentaron al lugar por instrucciones del ministro Gonzalo Castillo acudieron con camiones, carretillas, y otros utensilios para acondicionar esa área, quitarle ese aspecto de abandono que tiene, pero con el faro a Colón hay que hacer otra cosa, porque ese gran monumento histórico de nuestro país es una fuente de riqueza. Eso pues hay que eslabonarlo con el turismo, porque eso puede generar muchas visitas a ese faro a Colón por la polémica de si están aquí o están en Sevilla, pues los restos de Cristóbal Colón. Soy de opinión, por lo que he leído, por lo que han planteado muchos de nuestros historiadores, que aquí están los restos de Colón. Y entonces la gente podrá seguir visitando la Catedral de Sevilla, pero también tendrán que venir a la República Dominicana si nos lo propusiéramos así. Es decir, que ese faro es una fuente de riqueza importante de la República Dominicana, y con ese criterio en términos culturales, históricos, debió estar siendo manejado. Sin embargo, lamentablemente no se le ha dado la dimensión que esa obra requiere. Entonces, señores, también como esta semana, por decreto, se produjo un periodo de legislación especial, de legislación extraordinaria, porque la legislación ordinaria próxima se abre el 27 de febrero. Hay una serie de temas importantes que han motivado esa iniciativa del presidente Danilo Medina, pero entonces eso también ha dado pie a las especulaciones. Ahí está planteando el diputado Botello que eso pudiera ser aprovechado para el tema de proponer una reforma constitucional. Hay otras opiniones con relación a este tema. Está reiterando el diputado Elpidio Báez que supuestamente hay 12 legisladores del presidente Fernández que estarían dispuestos a respaldar una reforma constitucional. Eso lo había dicho el comunicador Delis Erasme, pero voceros de la gente de Leonel han desmentido que eso sea así, y Percio Maldonado está planteando que realmente no es descartable en el ambiente la posibilidad de que se produzca o que hayan apresto para este tema de una modificación, de una reforma constitucional. Hasta ahora realmente no sé en qué pie estamos parados con relación a ese tema. Señores, el tiempo se nos terminó. Gracias a ustedes por todo el respaldo que siempre ha recibido. Pues toque final, un sueño reparador para todos, buen inicio de esta semana, y los espero tempranito, como siempre, con mis comentarios en El Sol de la Mañana. Buenas noches.